Edad Media. Ramón Berenguer IV, conde de Barcelona, reunifica todos los condados que dependen de la ciudad. Nace un nuevo país del Mediterráneo, Cataluña. Siglo XIII. El rey Jaume I conquista los moriscos, Mallorca, Menorca, Valencia y Murcia. Nacen los denominados países catalanes. El imperio comercial de Cataluña llega a tal magnitud que se dice que todos los peces del mar Mediterráneo hablan catalán. Año 1714. El Borbón Felipe de Anjou se convierte en Felipe V, rey de España, y quiere someter a Cataluña. Pero los catalanes resisten. Es 11 de septiembre de 1714. Las tropas de Felipe V protagonizan el asalto final a la ciudad de Barcelona. Arrasan 1.200 casas. Cataluña cae derrotada. Felipe V prohíbe el gobierno y el parlamento catalán, deroga las constituciones de Cataluña, impone las leyes de España y su derecho de conquista. La lengua catalana también queda prohibida y será duramente perseguida. El rey Borbón introduce Cataluña en el régimen español de impuestos. La mayor parte de la población catalana queda asfixiada fiscalmente. Año 1931. El presidente de Cataluña, Francesc Macià, proclama la República Catalana, pero España no lo acepta. El gobierno español ofrece un pacto a Macià, le obliga a retirar la República Catalana. A cambio, aceptarán que Cataluña pueda tener un gobierno autónomo, siempre y cuando dependa de España. Francesc Macià acepta el pacto. Año 1934. Lluís Companys es el presidente de la Generalitat de Cataluña. El gobierno catalán elabora una ley para mejorar la situación económica y social de sus campesinos, pero el Tribunal Constitucional de España la deniega. Lluís Companys reacciona y proclama el Estado de Cataluña, pero España responde con una represión. Encarcelan al presidente Lluís Companys, junto a todo su gobierno de la Generalitat. España suspende el Estatuto de Autonomía de Cataluña y la mayoría de ayuntamientos catalanes. Año 1936. El general Francisco Franco lidera un golpe de Estado contra la República Española. Empieza la Guerra Civil de España. La ciudad de Barcelona es utilizada como banco de pruebas para los ejércitos totalitarios europeos. En 3 años, Franco gana la guerra. Eso significa el final de la República Española, la derrota de Cataluña y el inicio de 40 años de dictadura militar. 150.000 catalanes son deportados a prisiones y campos de concentración nazis. 4.000 catalanes son fusilados por motivos políticos, entre ellos el presidente de la Generalitat, Lluís Companys. La lengua catalana vuelve a quedar completamente prohibida y todo símbolo de catalanidad será duramente perseguido. Año 1975. Franco ha muerto. España inicia la transición a la democracia. El príncipe Juan Carlos de Borbón se convierte en el rey Juan Carlos I. Los partidos políticos catalanes mayoritarios quieren encajar a Cataluña en la nueva etapa que se abre en España. En cambio, hay otros partidos que prefieren la independencia de Cataluña, pero son incapaces de unirse en un frente común. Año 1978. La nueva Constitución de España niega el derecho de autodeterminación, cierra la puerta a una posible independencia de Cataluña. Siglo XXI. Cataluña necesita un nuevo estatuto. El Parlamento catalán lo redacta y lo aprueba. Las Cortes españolas lo modifican. A pesar de la modificación, los catalanes lo votan en referéndum. Año 2010. El Tribunal Constitucional de España dicta sentencia contra el nuevo Estatuto de Cataluña. La población protesta pacíficamente en las calles de Barcelona. La manifestación pasará a la historia como el 10J.